A ver, señores, nuevo capítulo del anime, queridos, esta vez con el chat, esta vez con directo. Os pregunté cómo queríais que lo reaccionara. La mayoría de la gente que me contestó, tanto en privado como en público, me dijo en directo. Pues oye, lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Seguramente, grande a los mandos. Es complicado, pero aquí capitalizando el canal, 9 meses. Grande. Ya en nada, en unos días nace el bebé extraterrestre. En unos días nace el bebé extraterrestre, amigo a los mandos. Bueno, digo, la mayoría de vosotros que me contestasteis diciendo que lo hiciera en directo, pues lo hacemos en directo. ¿Qué vamos a hacer? Porque la miniatura de este vídeo, los que estáis en directo no la habéis visto, pero los que estén en el vídeo pues les habrá salido, ¿vale? Vamos a despedirnos, entre comillas, de Carlos Bucero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer reaccionando a un vídeo muy interesante, ¿vale? De Tomeu Maura. Anteayer, cuando suba este vídeo va a ser anteayer, vimos un artículo de Tomeu Maura hablando de que septiembre se llevó a Bucero. Bueno, pues estuvo con Peto en su programa y la verdad me apetece mucho escuchar, porque sé que ha dicho más cosas que en su artículo, me apetece mucho escucharle literalmente diciendo las cosas que dice, porque quiero oírlas y porque sé que me va a gustar lo que vea y escuche. Ya aviso, va a ser un vídeo largo. Va a ser un vídeo largo, superará la hora seguramente. Lo vamos a ver y escuchar tranquilamente, así que ya sabéis, señores, los que estéis en directo, qué alegría. Los que estéis en directo y estéis en vídeo, como siempre digo, darle a like y suscribiros, que es lo que tenéis que hacer, que nunca le dais a like, hombre. Y dejadme en los comentarios qué os parecen los del vídeo, los del chat, pues os leo ahora. Venga, vamos allá. Aquí, sí, uy, qué bonito. Qué bonitos son mis overlays, de verdad. Qué contento me pone estar aquí en directo otra vez. Vamos a escuchar a Tomeu Maura, ¿vale? Con Peto, en Peto y Punto, ya sabéis, en el canal de Peto. Hablar un poquito del tema de Bucero. Tras unos días de descanso, Tomeu, volvemos con las pilas cargadas y con buenas noticias, ¿no? Bueno, más que buenas noticias, yo creo que con la confirmación de que estamos en el final de ¿Cómo? El final de Bucero llegó y tú partirás yo no sé hasta cuándo. Una nueva etapa que yo creo que va a ser muy positiva para el Atlético de Madrid. La verdad es que sí. Más positiva que la que hemos tenido con Bucero, seguro. Y estamos conociendo algunos datos de la era de Carlos Bucero. Y bueno, hoy daremos números y la verdad es que son tremendos, pero tremendos. Ojo, va a dar datos, ¿eh? Lo que le ha hecho Carlos Bucero al Atlético de Madrid va a costar rehacerse de él. Hoy he escrito un tuit en mi cuenta en el que decía que el gasto de Bucero en estos dos últimos veranos en los que ha dirigido las operaciones de fichaje del Atlético de Madrid ha sido de 400 millones de euros. Y mucha gente me ha tachado de exagerado. No, 400 millones de gastos sí, neto no. O sea, aquí el problema es que mi amigo Medina dijo netos. Mi amigo Medina dijo netos. Escuchamos. Es decir, que los 200 millones creo que no van a bajar. El año pasado se acercó a los 200 millones, pero es cierto que el año pasado se vendió bastante. Se vendió a Morata, se vendió a Joao Félix y se recaudaron casi 100. Pero de inversión neta sí que va a estar cerca de los 200. Inversión neta cerca de los 200. Inversión juntando, o sea, poniendo solo gasto. Puede ser. Pero claro, la inversión neta es únicamente invertir, pin, da igual las salidas. Esto es poner el dinero encima de la mesa, pero contando también lo que te dejan las salidas. Claro, así también juego yo. Hoy vamos a los números concretos. Bien. Pero ya te hago un spoiler, sin contar variantes. Las variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Julián Álvarez sin contar variantes, porque si contamos variantes nos vamos a mucho más. Ya llevamos 396 millones de euros. Si contamos las variantes, nos acercamos a los 450 millones de euros. Para dos plantillas totalmente descompensadas, dos plantillas totalmente inacabadas y dos proyectos en los que Bucerín pinchaste. Lo siento, pero es la realidad. Ahora analizaremos todo eso y bueno, yo creo que era absolutamente imprescindible hacer este movimiento en el Atlético de Madrid. ¿Cómo es eso? Dice Fuenla, los números de Mateu son ventajistas
tendenciosos y medias verdades. ¿Por qué Fuenla? Cuéntame. De Mateu supongo que te refieres a Tomeu, no a Mateu, ¿no? Mateu no te ha hecho nada, pobrecito. No te ha dicho nada todavía. Totalmente, Tomeu. Bueno, el dato de los 400 millones, por supuesto que es un dato real, ¿no? El gasto de Atlético de Madrid en los 2 veranos ha sido cercano a los 200 millones, con lo cual el gasto Pero total no de netos. los últimos años se acerca a los 400, como tú has dicho. Otra cosa que no sea inversión, que sea gasto, porque el Atlético de Madrid también ha ingresado, pero tú en cualquier caso hablabas de gasto de 400 kilos, y esto es una realidad. Vamos a ver, este señor ha tenido el mayor presupuesto de, yo diría que de los últimos 20 años para gastarse en fichajes, ha tenido manga ancha para hacer lo que ha querido, y este señor se ha ido al mercado. Otra cosa es, efectivamente, el dinero que ha sacado luego el Atlético por jugadores. De todas formas, te diré que el balance definitivo entre fichajes y traspasos o jugadores que se han marchado es de menos 185. O sea, en 2 años el balance es de menos 185 millones de euros. Es una inversión para el Atlético de Madrid que no se había producido antes. Es un salto de calidad que intentó dar la directiva. Y fíjate que creo que todos somos críticos con la directiva, pero Debe decirlo neto. Claro, pero en verdad, o sea, yo sin defenderle, yo entiendo, o sea, a mí me gustaría que me dijeran lo neto, porque eso es muy de prensa nacional madridista decir que te has gastado 400 millones. Sí, claro. De neto, ¿en cuánto podríamos estar hablando? ¿200 y pico? ¿La mitad? ¿250, 260? ¿Más o menos? directiva le dio a Bucero unas atribuciones y un presupuesto que no había tenido nadie, y ahora analizaremos las operaciones. El dinero se ha dilapidado, pero dilapidado. De verdad que es imposible hacerlo peor de lo que lo ha hecho Carlos Bucero. Muy difícil. No lo digo yo. No lo digo yo, pero la realidad que yo me quedo, o sea, la cosa que yo me quedaré siempre por aquí es gracias a todos los que me creísteis de que era un inútil de manual, de que no estaba capacitado para llevar ese cargo, ni de broma. Gracias, de verdad, os lo agradezco. A los que dudasteis, bueno, ahí lo estáis viendo ahora, no pasa nada. No, yo entiendo que no todo el mundo se creyó que todo lo que yo sabía de Bucero, bueno, y todo lo que sé. Claro, y es que todo eso pues se traduce en un descontento general que hay en el Atlético de Madrid, ¿no? Y que evidentemente hace que se tomen decisiones. Hoy Tomeu escribías un artículo fantástico en OK Diario. Es bueno, donde dices que es muy bueno el artículo, a mí me moló mucho, se llevó por delante a Carlos Bucero, ¿no? Y sí. hoy lo vamos a explicar, ¿no? Pero hablas de que Gil Marín ha perdido la confianza en el director de fútbol y que lo ha sustituido por Alemany. Claro. Hablas de que el club cree que no ha aprovechado los grandes recursos económicos que se han puesto a su disposición. Hablas de esos 400 millones, un gasto que no se ha puesto ni a Andrea Berta ni a ningún otro director deportivo en la historia, bueno, por no hablar de García Pitar, que fichaba con dinero del Monopoly, ¿no? Pero a ningún director deportivo en los últimos años del Atlético de Madrid se le ha puesto este montante económico, ¿no? Y claro, a 400 millones en fichajes, pues al final se ha traducido en poca cosa, ¿no? Poca cosa. Porque... Vamos a ver, a Bucero, Gil Marín le da carta blanca. Es que, tío, qué duro, no me acordaba yo de esto, también, porque eso sí que es verdad, qué duro, tío. Qué duro debió ser del Juanma del 2023. Qué duro debió pasarlo y qué cabreo se debió pegar, Tengo que buscar esos vídeos, Qué cabreo me debí pegar cuando metieron a este señor, con carta blanca, tío, y no la supo aprovechar. Con los mejores, o sea, con seguramente los dos mejores y mayores presupuestos de millones de euros de la historia del Atleti. Seguramente, ¿no? Lo ficha en enero, creo que en noviembre de 2024, cuando le da carta blanca, absolutamente carta blanca, y le pone un objetivo: recortar diferencias deportivas con Real Madrid y Barcelona. 2 años después, bueno, 2 años después no, 2 mercados después, porque no se han cumplido los 2 años, 2 mercados después, la diferencia yo diría que no solo no se ha cortado, sino que incluso se ha amplificado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo quizá amplificado no creo, pero recortado no. Recortado seguro que no. Pero amplificado no creo.
Claro, si tú a una persona le das 400 millones de euros, es que vuelvo a insistir en la cifra, 400 millones de euros para irte al mercado y traer lo que tú quieras con esos 400 millones de euros. Ahora analizaremos los fichajes de las 2 temporadas, pero las equivocaciones son una tras otra y sobre todo, que esto es lo que más ha indignado y por eso el titular es correcto, septiembre se lo lleva por delante, este señor tiene... No sé cuándo se hará oficial la salida. Te digo lo mismo que te dije, creo que hace un año con Andrea Berta. No sé si lo recuerdas, también estaba, el caso de Andrea Berta también se veía venir. Por lo mismo sucede ahora mismo con Carlos Bucero. De hecho, en el club la situación de Bucero cada día es más incómoda, cada día es más complicada y yo creo que no vamos a tardar mucho en que el Atlético haga oficial la salida de Carlos Bucero. Se ha intentado maquillar la llegada de Mateo Alemany diciendo que formaba parte del equipo de Carlos Bucero, pero como te dije desde el primer momento... Es que eso nunca lo entendí. Señores, ¿alguien me puede explicar qué gana el Atlético de Madrid poniendo que Bucero había elegido a a Mateo Alemany, que lo iba a incorporar a su departamento? Es que eso es una mentira tremenda. Es una mentira tremenda eso, señores. Pero una mentira tremenda. Tremenda. Y es así. Y a mí no me van a convencer de lo contrario, ¿no? Dice por aquí, casi 400 millones en fichajes. En 17 fichajes a menos de 23 millones por jugador. Trayendo a gente como Julián Baena, Almada, Lenormand. Ojo, no ha sido mercado redondo, pero tampoco ha sido malo. Sí, ha sido malísimo. Ha sido malísimo. Porque se te queda... Al final yo creo que lo que valoran es, con todo el dinero que te has gastado, obviamente te has gastado casi 100 millones en Julián, más Baena, más tal este año, pero con todo lo que te has gastado sigue estando la plantilla a medio construir. Seguimos necesitando piezas en sitios que no han sido capaces de traer. Dice, yo creo que hizo algo bueno que fue sacar a jugadores que no tenían mercado o poco mercado. Yo creo que Mateu viene en ese sentido a un equipo ya bastante... que le quedan algunos pesos gordos por salir y tal, pero sí, lo gordo en salida se las comió Bucero, sí. Pues no lo sé, Corellano, no lo sé, brother, no lo sé, no lo sé. Eso ya va a tu criterio, no lo sé, tío. Tampoco, hoy voy a volver a los directos, tampoco me quiero meter en movidas. Otro día me lo preguntas y seguramente te lo conteste, pero hoy no te puedo decir. Mateo Alemany viene aquí con mando en plaza de equipo de Carlos Bucero, nada, al contrario. Carlos Bucero está absolutamente relegado de cualquier decisión deportiva. Está fuera y además hoy hemos conocido otra noticia por... Música para mis oídos, ¿eh? Ahora mismo hay violincitos, ¿eh? Tocando el himno de la Leti a violín, ¿eh? Así, en mi cabeza es que es espectacular. Que el otro día decían, bueno, pero si Mateo Alemany viene para quedarse con el como director de fútbol profesional masculino, ¿con qué se queda Carlos Bucero, no? Y Pedro Fullana nos decía, pues se queda con el fútbol femenino, se queda con la burocracia, se queda con las franquicias. Hoy hemos conocido que el Atlético de Madrid ha fichado a Beni Rubido como el nuevo director de fútbol profesional femenino, ¿vale? Ha prescindido de con lo cual, de tanta jerarquía, ¿no? Hay Carlos Bucero ya con un director deportivo fue marca de penalti. Tomeu, todavía más residual las funciones de Carlos Bucero. Sí, insisto, yo creo que es evidente que va a salir del Atlético de Madrid más pronto que tarde. Y supongo que se va a intentar maquillar de la mejor forma posible porque el fichaje ha resultado ser un verdadero fracaso, en todos los sentidos un verdadero fracaso, sobre todo por algo que lo vamos a explicar ahora, porque lo que se considera de Carlos Bucero, además de que se ha equivocado en muchas operaciones, es que sobre todo su gran pecado ha sido pagar un sobreprecio escandaloso por muchos jugadores. Y por Sorloth del Atlético de Madrid, como he dicho antes al principio de mi intervención, directamente ha tirado el dinero, tirado. Se han hecho operaciones muy por encima del valor de mercado, y ahí se ha ido un dinero que bueno, yo creo que le dan estos 400 millones a Mateo Alemany y el aspecto del equipo es otro muy diferente. Fíjate, te voy a dar una primicia para que veas dónde nos vamos a mover a partir de ahora. Los jugadores que vengan al Atlético de Madrid, bueno, hay en una plantilla evidentemente hay muchos tipos de jugadores.
jugadores que vienen para ser referencia, jugadores que vienen para ser titulares pero no son decisivos, jugadores que vienen para el banquillo, jugadores que vienen para cubrir huecos en la plantilla. Los jugadores que vengan para marcar diferencias en el Atlético de Madrid, y este es un lema que se va a seguir a rajatabla, son jugadores que también podrían ser aptos para ser titulares en Real Madrid y Barcelona. Eso es muy, muy... Buf, cómo mola eso, ¿eh? Suena maravillosamente, tíos. Suena maravillosamente eso, ¿eh? Importante. Ese va a ser el tipo de jugadores a por los que va a ir ahora el Atlético de Madrid cuando se pueda salir de este embrollo económico. Estamos en una situación parecida a la que se produjo hace varios años cuando el Atlético de Madrid gastó el dineral que gastó en Lemar, en Vitolo, en... Tiempos duros, amigos. Oye, ¿cómo se quitan ahora los subtítulos aquí? En la vuelta de Diego Costa y en Joao Félix. Costó muchísimo salir de aquel embrollo económico. Nos hemos vuelto a meter en otro embrollo similar porque son 400 millones de euros en fichajes y ahora hay que salir de esas. Claro, es que mira lo que dice Federica por aquí, que me parece muy interesante. Dice, fue la Torres, dice, también habría que mirar cuántos fichajes se han hecho con pagos aplazados. Casi todos. Yo creo que casi todos. El problema, la molestia es los fichajes de sobreprecio. Claro. El problema fueron los años sin fichar. No había dinero, según dicen. Con incorporaciones de jugadores al final de su carrera lesionados tipo relegados libres. Estoy de acuerdo. Que el Atlético tiene ahora un especialista en salir de esas situaciones, que es Mateo Alemán, que es muy buen negociador, tanto para entrar como para sacar jugadores. Y eso para el Atlético de Madrid va a ser una bendición de verdad. Y es que, mira, según hablaba Tomeu, es que todas las piezas del puzzle encajan. Gasto importante en las 2 últimas temporadas, un gasto cuyo retorno de la inversión a nivel deportivo Miguel Ángel Gil no lo ve por ningún lado, una entidad que a nivel de liquidez y caja evidentemente se queda tocada, se queda muy tocada después del esfuerzo de los 2 últimos años, y después de que hace 2 años Mateo Alemán estuvo a punto de llegar aquí, Mateo Alemán no estaba en ningún club, Miguel Ángel ha dicho, ahora o nunca. ¿Cómo debe ser la situación que con el mercado terminado, 15 días después, le dan la patada a Bucero para traer a Mateo Alemán? ¿Por qué? Porque el arranque de liga del Atlético ha descubierto todas las carencias y todas las vergüenzas del proyecto, claro. Las carencias de la plantilla, todos los defectos en la planificación de Carlos Bucero. Y evidentemente a partir de ahí Miguel Ángel Gil ha tomado medidas y bueno, pues el Bucero se le ha relevado de absolutamente todas sus funciones ejecutivas. Sí. No, hoy en este programa vamos a hablar muy claro porque... ¿Qué dice? Hace falta una Copa del Rey, una Liga, unas semis de no sé qué, ¿ya? Demasiada pasta y no conseguir nada. Buf. Al final es eso, ¿no? Samu Costa llegando el próximo verano. No lo creo. Se dijo que Raspadori llegó porque lo dejaban pagar en muchos plazos. Claro, es que por Raspadori podía haber venido Millot y no lo quisiste. Errorazo de Bucero. Lo dice Tomeu, o sea, los esfuerzos del Departamento de Comunicación para hacer ver que Bucero le incorporaba a su dirección, pero es la situación que está ocurriendo en el club, es lo que estamos contando Tomeu y yo hoy aquí, y que en el resto de medios todavía no se atreven a decir claramente. Pero bueno, de hecho, en lo que contamos, creo que hace ya unos 10 días, cuando el fichaje de Mateo Alemán, ya desde ese primer momento ya lo dejamos claro, ¿eh? Ya lo dejamos bastante claro, ¿no? Y hoy vamos a dar detalles importantes, ¿no? Antes de entrar en profundidad en el artículo de Tomeu y en profundizar, Sergio Peca, porque es que mañana, bueno, te he visto escribir a Carlos Bucero. Gil Marín ha perdido la confianza del director de fútbol, al que ha sustituido por Mateo Alemán. El club cree que no ha aprovechado los grandes recursos económicos que pusieron a su disposición, y ese gasto de 400 millones en los 2 últimos años... Que no lo ha hecho, ya te lo digo yo. Consideran que no se ha traducido en nada positivo. Tomeu, he trabajado también esta slide para un poco ver los detalles que das en el
en el artículo, ¿no? Miguel Ángel... Voy a poner solo un ejemplo para que la gente lo entienda, para que veamos de qué va esto. El año pasado, en la Hypermotion, hay 2 laterales. La ley de hipertensión, ¿no? 2 laterales, uno Pubil, cuidado, derechos que destacan muchísimo. Uno es Marc Pubil, en el Almería, y el otro es Andrés García, en el Levante. Fue raro. Ahora que me habláis de otros nombres, yo tampoco, como no tengo información y tampoco la gente fue muy clara en el modo, no sé si con Millota había que pagar más, no, yo creo que no, yo creo que era más barato, pero que había que pagar más de primeras había que pagar más, ¿no? El tema Luque Bacchio no sé en qué momento, pero lo de Lookman sí que fue un poco raro, ¿no? O sea, yo qué sé, no sé, yo creo que al final pecaron en no querer gastarse la pasta o en gastárselo en gente que, bueno, pues que al final eran de la cuerda de Bucero y de ahí no me baja nadie, ni me bajaron, ni me van a bajar, ni, vamos, eso lo tengo claro. Andrés García, en enero, lo ficha el Aston Villa de Unai Emery. Sabes que los clubes ingleses suelen sobrepagar por los jugadores, pagan verdaderas fortunas. ¿Sabes cuánto paga el Aston Villa por Andrés García, lateral derecho del Levante? ¿3, 4 millones? 7 millones de euros. Y nosotros por Pubil 20. ¿Sabes cuánto paga el Atlético de Madrid por Marc Pubil? 20. 17, ¿no? 16 millones de euros, exactamente. 16 millones de euros. No lo puedo confirmar porque tengo que mirar mejor el dato. Desde luego es récord absoluto en la historia de la segunda división por un defensa. Con esto te lo dicen todo ya, tíos. Con esto ya te lo dicen todo. Récord absoluto de pago por un defensa, tíos. Y creo yo que también sería récord absoluto en la historia de segunda división por un jugador. No hay ningún jugador en segunda división española que valga eso. Y eso ya te demuestra cómo negocia Carlos Bucero los fichajes. Es solo un ejemplo, hay muchos más. Otro ejemplo clarísimo es el de Giacomo Raspadori. Eso hemos hablado aquí muchas veces. Vamos a ver. Si tú a Raspadori lo fichas con la carta de libertad, porque ha acabado contrato con el Nápoles, y lo traes a la plantilla pues para rellenar plantilla, claro, porque a fin de cuentas Raspadori está para eso. Mira que hay pocas cosas que estoy de acuerdo con Tomeu, porque hay pocas cosas de las que estoy de acuerdo, pero es que eso es un facto. Para rellenar, muy bien. Para gastarte la pasta que te has gastado, no. Para rellenar plantilla, ser un delantero suplente, pues dices, bueno, pues es una operación más o menos, que se puede dar un aprobado. Ahora bien, si tú pagas 22 millones de euros, 22 millones... Ojo que quiero contestar esto, que dice por aquí, entonces ya está, si salen malos jugadores es Bucero, si sale bien Mateo. Gil Marín firmaba papeles y no se entraba de nada, si me sabía los fichajes, al verlo sin entrenar. Ha acabado... ¿quién está en directo ahora? ¿Ya han acabado los directos de los compis? No, sí, siguen en directo, tío. No me toquéis, No me toquéis las palmas, Nah, es broma. Es broma, amigos, es broma. A ver, este mensaje me huele a muy hater de Simeone, de cuerda, de tal. Aquí yo he leído en ciertos canales que ahora es la Bucero Card, ¿no? Ahora es culpa todo de Bucero. No. A mí no me miréis, ir a decirle a la gente. Yo critico y criticaré y he criticado a Bucero siempre porque es una mala persona, es un mal directivo, es un inútil de época y encima es un mafioso. No está catalogado ni capacitado para ejercer su trabajo. ¿La plantilla está descompensada? Sí. ¿La plantilla es pobre? Sí. ¿La plantilla necesita más calidad? Sí. ¿Se han hecho buenos fichajes? Sí. ¿Se han hecho todos los necesarios? No. ¿Ha habido muchas lesiones, con lo cual el equipo se ha resentido? Sí. ¿El inicio es malo? Sí. Ya está, ¿no, RD? Con eso yo creo que te he contestado, ¿no? De euros por un suplente del Nápoles que viene aquí a ser suplente, pues solo No, pero es que te vendieron que este tío iba a ser el nuevo Correa, el salvador, porque había salvado al Nápoles de ganar el Scudetto este. Raspadori y Pubil, solo entre estos dos, ya sin hablar de Ruggeri, ya te vas a 38 millones de euros. Mira, si te parece, vamos a repasar... Pero una pregunta, una pregunta que te voy a hacer que mucha gente se la va a hacer, ¿no? Antes de que repasemos los datos. El primer punto que tú pones encima de la mesa por la cual Miguel Ángel ha perdido la confianza es por el gasto excesivo con Hombre, claro, es que es normal.
para perfiles que a lo mejor se pueden haber conseguido más baratos o que no están dando el rendimiento que se espera, ¿no? Claro, la gente dice, pero joder, Carlos Bucero iba fichando según pasaba el verano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que Miguel Ángel no supervisaba las operaciones? O sea, Miguel Ángel ha dejado que Carlos Bucero hiciera y deshiciera este verano a su antojo para toro pasado, cuando cierra el mercado. Para mí los fichajes de Gilmarín son Baena, Cardoso y Almada. Los demás son de Bucero. Para mí, ¿eh? Meterle el rejonazo y decirle hasta aquí, guapo. Vamos a ver, yo creo que se ha dado una circunstancia. Cuando decías tú Pubil, antes de Pubil se ve la posibilidad de Areso, quedan 12 millones, el Bilbao te lo ventila y luego te vas a por Pubil pagando 17. Es decir, este hombre tenía capacidad para que no la Recordatorio, misma agencia que Areso. para Miguel Ángel Gil las operaciones, tenía capacidad de mando para ejecutar con un presupuesto y para adelante, ¿no? Vamos a ver. Carlos Bucero ha tenido muchas ventajas que no ha tenido ningún director deportivo en el Atlético de Madrid. La primera, contar con un presupuesto escandaloso. Claro. 400 millones de euros. 200... Dice Tino, me voy a dormir que si no Llorente me echa de su club. Grande Tino, un abrazo. Un abrazo. Hay gente que nos tendrá de podcast, así que voy a intentar no gritar. 2 millones de inversión cada verano. El segundo punto es que Miguel Ángel está ya en otra dimensión. Miguel Ángel está muy metido en la ciudad del deporte, en la venta de las acciones del Atlético de Madrid a Apolo o a quien sea, porque todavía no es oficial lo de Apolo, y Miguel Ángel está en otra dimensión. Antes Miguel Ángel era muy intervencionista en materia de fichajes, pero ahora prácticamente no ha intervenido en nada, le ha dejado manga ancha a Bucero. Claro, Bucero les ha garantizado que con estos jugadores el Atlético pelearía la Liga. De hecho, ahí están las declaraciones que hace Miguel Ángel antes de empezar la Liga. Tenemos ¿Declaraciones o autoentrevista? Un equipo para soñar, porque eso es lo que le vende su director deportivo. ¡Ostras, vaya traje le está haciendo a Bucero, tú! Le está haciendo un traje histórico, ¿eh? Qué bien me lo estoy pasando, ¿eh? Qué alegría haberme quedado a racionar esto, ¿eh? Carlos Bucero. La realidad, de ahí el titular que septiembre se llevó por delante a Carlos Bucero, en realidad es agosto y septiembre, empieza la Liga, en teoría el Atlético de Madrid con un calendario sencillo, va al campo del Español, recibe al Elche y va al Alavés. Pero nadie, escucha, ni el más pesimista, ya lo digo, ni el más pesimista, ni el que más quiera a Simeone fuera, ni el que más quiere lo que sea, se esperaba un inicio así. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. A todo el mundo nos pilló, vamos, de sorpresa, y a Gilmarín el primero, el tema del inicio de temporada. Eso es una realidad. Los 3 partidos consigue 2 puntos sobre 9 posibles. Claro, a partir de ahí el crédito de Bucero se evapora automáticamente, y es cuando Miguel Ángel en septiembre, a mediados de septiembre, toma la decisión de dar un volantazo, llama a Mateo Alemany y en cuestión de días o de horas, casi te diría, porque insisto que son amigos personales, claro, se cierra esta operación, pero el daño ya está hecho, es que el daño económico es enorme, enorme. La gente me dice, Marc Pubil. A mí me cuadra un Miguel Ángel Gil llamando a Mateu diciéndole, Mateu, te necesito. Y el otro, pero Miguel Ángel, ¿me vas a dar manga ancha? Sí, me voy a cargar a Bucero. Tú ven que ya lo haremos. Vamos a ver. Marc Pubil es el lateral derecho de la selección internacional sub-21 española. Para mí es un buen fichaje. El problema no es que tú fiches bien a Marc Pubil. El problema es que lo sobrepagas. El problema es que tú pagas un valor por Marc Pubil que nunca tendrías que haberlo pagado. Claro. Porque este jugador prácticamente no ha pisado la primera división. Ha pisado muy poco con el Almería. Con el Almería que además bajó. Tú no puedes pagar tanta cantidad de dinero por este jugador. Puedes hacerlo de otra forma. Puedes pagar muy poco y ponerle unas variantes que en función de rendimiento, si llega a ser internacional, 1000 cosas, sí que puede llegar a esa cantidad. Pero tú no puedes pagar 16 millones de euros por un lateral derecho de segunda división. Es que eso es una bestialidad. Va a salir bien, ¿eh? Avisaos que dais. Va a salir muy bien el tema de Pubil, pero sí que es verdad que está muy sobrepagado. Misma agencia que Areso, que como me decís en el chat, coincidimos, quería irse al Bilbao. Muy bien. Pero está sobrepagado, eso es así. Repito, misma agencia que Areso. Yo no sé qué va a decir Mateu cuando se meta a hablar de Ruggeri y de Raspadori. Pero vamos,
Clarísimo. Una bestialidad. Te he puesto el ejemplo de Andrés García, que tenía mucha más proyección el año pasado. Tomeu, por mucho que sea internacional sub-21, que tuviera muy buena proyección, que hubiera equipos interesados, pagar 17 millones por un lateral que la última temporada la juega en Hypermotion, a todos los efectos, parece desproporcionado, claro que sí. Muy desproporcionado. Es solo un ejemplo, como el de Raspadori, como el de Ruggeri, como el de Gallagher, como el de Sorloth. Hay muchos ejemplos. El problema de Bucero es el sobreprecio que ha pagado por estos jugadores. Por interés. Si se lo han visto venir, no sé si ha negociado mal, no quiero pensar mal porque Ruggeri y Raspadori son del mismo representante, pero bueno, lo cierto es que hay mucho dinero tirado a la alcantarilla directamente. Sí, y en algunos casos... Hablabais por aquí lo del lateral izquierdo. No sé si os acordáis que el día antes o 2 días antes, yo me acuerdo que estábamos hablando de Robertson y de Lucas Digne. Y pasamos a Ruggeri, porque sí. O sea, nadie vio venir lo de Ruggeri. Por ejemplo, fíjate que el fichaje de Nico González a mí me gusta. Por cierto, va a ser lateral izquierdo hoy con Argentina, por la baja de Tagliafico. Pero Nico González va a costar 33 millones con 27 años. No es un fichaje, Tomeu, no es un fichaje barato, Nico González. Es un fichaje que de cierto riesgo, porque está saliendo bien, pero son 33 millones Nico González de 27 años. Es que, claro, todo esto hace que al final lo que dice Tomeu es cierto, porque los datos están aquí. Ahora va a dar Tomeu esos datos, pero aquí tengo yo, los datos que tenía yo contabilizados. Este año son casi prácticamente 200 millones, son 178 millones de gasto fijo, sin contar variable, fijo. Baena, Ruggeri, Cardoso, Almada, Pumil, Janko, Raspadori. Pero inversión neta, 80 millones. Claro. Es que esto está muy bien, ¿no? Peto tiene toda la razón. De gasto fijo 178 millones, pero de inversión pura 80. Ni la mitad. Ni la mitad. Y Nico González, 160... Te dejas a 2 ahí, ¿eh? ¿A quiénes? Pues Musso, que ha costado 3 millones de euros. Bien, lo tenía en la otra parte. Sí, bueno, sí, correcto. Vale, pues son 101. 101 el gasto. ¿No? Ah, perdón, no. Vamos a poner 181. Pero verdad, y Mourinho que ha costado 4. Te recuerdo que a Mourinho hubo que recomprarlo al Alavés por 4 millones de euros. Lo tengo puesto en ingreso más 6. Qué chapuza lo de Mourinho, amigos. Qué chapuza lo de Mourinho. Pero sí, tiene un gasto de 4 y un ingreso de 11. Claro. Por tanto, dejo los ingresos. Mira, los números son los siguientes. Temporada 24-25, gasto, no voy a contar variantes, ¿eh? No voy a contar variantes. En el caso de Julián, con variantes se va a 90 millones. Claro, no voy a contar variantes. Me voy a ir a lo que se ha pagado sin contar esas variables en función de goles, en función de partidos jugados, que evidentemente en muchos casos se va a llegar a eso. No puede ser pensando mal que Bucero reciba una comisión por hacer sus operaciones. Yo no te voy a... O sea, quiero decir, no te lo voy a poner tan fácil, ¿no? Tienes que darle vueltas. Sí, claro, obviamente. Por eso yo repito tanto que Ruggeri y Raspadori son del mismo agente y que Pubil y Areso eran del mismo agente y que Areso se fue y a las horas tenías a Pubil. Por eso lo repito. Obviamente. Sí, obviamente. Nos parece mucho porque antes gastaban 0. Ya, pero ya que te lo gastas, gástatelo bien, tío. Que la plantilla sigue incompleta, amigos. Números. Vamos a ver. En la temporada 24-25, la primera en la que Bucero dirige un mercado de fichajes, el Atlético se gasta 188 millones de euros, 75 en Julián, 42 en Gallagher, 34,5 en Lenormand, 32 en Sorloth y 3 en Lenglet. La cesión de Lenglet cuesta 3 millones de euros. Son 188,5 millones de euros. Y consiguen ingresos por traspasos 110 millones de euros. El balance es de menos 77. Menos 77, primera temporada. El Atlético de Madrid invierte 78 millones en la temporada 24-25. Exacto. Pero se gasta 188. Pero se gasta 188. Ojo, que tú has tenido 200... Vamos a ver. Porque esto también tiene que quedar muy claro, porque no quiero que parezca que... No. Tú tienes
200 millones para ir al mercado y elegir de todo lo que tienes 200 millones en jugadores. Hombre, pero también hay que hacerle favores a los amigos representantes, ¿no? Claro. Es que es así. Por sobrepagar esos fichajes sí que Gilmarín fue consciente de ello. La cosa es que ahí trinca todo el mundo. Ese es el problema. Que ahí en esos temas trinca todo el mundo. Gilmarín también trinca, si es así. Este tipo de inversión debió darse desde hace años. No tan alta, pero sí con jugadores en condiciones. Los que no vayan teniendo... Exactamente, Kevin, estoy de acuerdo contigo. Un punto si te das cuenta porque hasta agosto hacían bien las cosas y a partir de ahí mal. Claro. ¿Cuáles fueron los fichajes grandes de dinero, de soltar guita bien? ¿Cuál fueron? Almada, Baena y Cardoso. Los demás. O sea, quiero decir, a mí me suena, o sea, me cuadra todo, como dice él, como decís vosotros en el chat. Un punto si te cuadra. A mí me cuadra. 200 millones. Es una bestialidad. Que el Atlético nunca había tenido esa capacidad de gasto. Bueno, salvo la temporada, bueno, que además solo se lo gastó en Joao porque había ingresado los 150 millones del Barcelona por Griezmann. Pero esa cantidad del Atlético no la había tenido nunca. 400 millones en 2 años. Es una bestialidad. Esa es la primera temporada. Este verano, la inversión en fichajes es de 176 millones más 32. Ahora te explicaré. Son 42 por Baena, 26 por Janko, 24 por Cardoso, 22 por Raspadori, 17 por Ruggeri, 16 por Pubil, 4 por Mourinho, 3 por Musso y un millón por ahora por Nico González. Correcto. Por ahora. ¿Cuánto te sale en gasto, Tomeu? En gasto me sale 176 millones y ha ingresado por traspaso 68. El balance es de menos 108. El Atlético de Madrid, el balance general de la gestión de Bucero en fichajes... Cuidado, menos 108 de inversión, Balance general, es decir, diferencia entre gastos y ingresos. En 2 temporadas, el balance general es de menos 185 millones de euros. Menos 185 millones de euros. O sea, hablando en plata, el Atlético de Madrid en 2 años ha invertido 185 millones de euros. Ingresos versus gastos. Se ha gastado casi 400, ha ingresado 200 y algo, y el balance queda una inversión de 185, has dicho, ¿no, Tomeu? Sí, sí. Es decir, que los 200 millones creo que no van a bajar. El año pasado se acercó a los 200 millones, pero es cierto que el año pasado se vendió bastante. Se vendió a Morata, se vendió a Joao Félix y se recaudaron casi 100. Pero de inversión neta sí que va a estar cerca de los 200. Sí que yo... Algo nunca visto en el Atlético. Nunca visto en el Atlético de Madrid esto en las 2 últimas temporadas. Hemos visto en gráficos anteriores donde la tendencia normal, Tomeu, era gastar lo mismo que ingresabas. Y tú dirás, si la gente ha hecho números con una calculadora, me dirá, bueno, 188 más 176 son 364. ¿Dónde están los 400? Que eran 36. Pues la diferencia que hay son en las plusvalías, ¿no? Los 32 millones de euros que ya están prácticamente garantizados, para Nico, que habrá que pagar a la Juventus por Nico González si juega más de 20 partidos. Con lo cual, ahí están. 100. Por cierto, los que estéis en directo y los que lo veáis en vídeo, ayer subí vídeo de esto. Lo subí mientras Rubén hacía programa y no tuvo mucho éxito. Pero ayer subí vídeo de esto y de Molina. Así que si lo queréis ir a ver, me hacéis un favorcito, le dais ahí un likecito, tal, lo suscribís. Gracias. 36 millones de euros es el balance definitivo de, 396 millones de euros es el balance definitivo de fichajes de 2 años de Carlos Bucero. 396 millones de gasto en 2 temporadas de Carlos Bucero como director de fútbol. 396 millones de euros. Se dice muy rápido. 396 millones de euros. ¿Y qué ha pasado? Que Mateu Alemany llega aquí al club, está aterrizando, y ahora mismo, ¿qué tiene que hacer Mateu Alemany? Cuestionarse todo. Lógico, como hace cualquier persona que llega nuevo a un puesto. A ver, ¿qué está pasando aquí? Miras a un lado, miras a otro, y lo que se está dando cuenta Mateu Alemany es que ha habido un gasto elevado en las últimas temporadas,
Y si te preguntas, ¿qué jugadores de la primera plantilla de perdóname, es que la gente o no lo entiende o yo me explico mal. Y lo de Ni una ni otra. Es que hay gente que no lo quiere entender. Vosotros no lo leéis. Vosotros no lo estáis leyendo porque va por aquí. Pero yo estoy leyendo su chat. Con todo el respeto a Peto, que le tengo mucho aprecio, lo sabéis. Vaya chat, ¿eh? Vaya chat. Pues eso, vaya chat. Vaya chat. Tremendo, ¿eh? No lo cuenta, la cuenta la vieja Tomeu. Vamos a ver, lo voy a volver a explicar Óscar Contreras. Es que de verdad, a ver, el Atlético de Madrid, es que no sé, es que vamos a ir a Barrio Sésamo. Peto se ríe, pero Tomeu tiene menos paciencia. De verdad, ¿eh? Vamos a explicar lo básico, el IO. Vamos a ver, si no cogemos una calculadora. El Atlético de Madrid se gasta el año pasado 188 millones en fichajes y vende futbolistas por 110 millones. El resultado es un balance negativo de 77 millones de euros. Este año paga 176 millones de euros por jugadores y vende, señor Contreras, ahí está De Paul, por valor de 68. El resultado es un balance negativo de 108. 108 más 77 nos da 185 millones de euros de balance negativo en los 2 años de gestión de Carlos Bucero en el área de materia de fichajes de los Cuando Tomeu habla de balance negativo, está hablando del concepto de inversión. Es decir, que el gasto ha sido superior al ingreso, ¿vale? Por eso es balance negativo. Dice uno, Tomeu, dice uno, Tomeu respeta a la gente. Eso de Barrio Sésamo te lo puedes aplicar a ti con Sorlo. Bueno, otra cosa por la que me están atacando, por el tema de Sorlo. Ya no saben cómo hacerlo, ¿eh? Y en cuanto al gasto total, ¿vale? Lo que dice Tomeu. Es que hasta Peto está gritando, tío. Es que es histórico, ¿eh? Si sumas el gasto del año pasado y el gasto de este, el gasto total son 396 millones. El gasto total del Atlético de Madrid. Una cifra nunca vista en los últimos años, cuando la SAF acostumbraba a ingresar lo mismo que gastaba. Claro. Millón arriba, millón abajo. Claro. Pero no estos balances negativos de estas 2 últimas temporadas. Y lo que yo estaba diciendo antes de que Tomeu explicara y muy bien esto otra vez, es que Mateo Alemán viene, se cuestiona todo, ve que hay este gasto en los últimos años y se pregunta, ¿qué futbolistas de la primera plantilla, de esta primera plantilla de Atlético de Madrid, Tomeu, serían titulares en el Madrid o en el Barça? Julián. ¿Y cuál es la respuesta? Julián. Pues dímelo tú, ¿qué jugadores tú crees del 11 inicial del Atlético de Madrid serían titulares en Madrid o Barça? Dímelo tú, porque a mí no me salen muchos. Yo creo que Julián en el Barça seguro, sí. Porque Lewandowski o Ferran no son mejores que él y están suspirando por él. Ojo, lo de Lewandowski no lo sé, pero cuidado, Dice, cuando infantilizas a la audiencia, no sé qué esperas de la audiencia o francamente de un diálogo adulto. Madre mía, chaval, cómo está la peña todavía, Madre mía, cómo le pegan todavía. Mamá, chaval, vaya chat tú. Madre mía, tú. Julián, en el Madrid Julián, tendría mucha competencia. San Rodrigo, Mbappé y Vinicius ahí, Está por eso. Y yo creo que ninguno más. Es que yo creo que Julián es el único. Vamos a ver. A ver la gente del chat, decir la gente del chat, ¿qué jugador del Atleti podría ser? Coño, Ran, mira, pues si te estoy leyendo. Estoy leyendo tu chat con Peto, Estoy leyendo tu chat en el que estabas con Peto, Sí, además era este. Qué bueno, Perdón, pero se la pasa gritando. Está muy alto, lo bajo. ¿Queréis que lo baje un poco? ¿Queréis que le baje un poco el volumen o qué? ¿Contra el siguiente partido? Osasuna. Yo ya he apostado a que Budimir nos mete un gol, no jodas. Titular en Madrid o Barça, a ver si nos ilumináis, Tomeu. Pues te voy a decir una cosa. Para mí, posiblemente Julián y Janko. A mí Janko es un jugador que me está gustando muchísimo. Para mí Janko y Julián. Puede ser Janko. Sí, también puede ser Janko. Sobre todo el Barça. Pero no muchos más, por desgracia. Pero no muchos más. Tremendo. Y es que, claro, al final todas las piezas del puzzle encajan porque
dice Tomeu, claro, Miguel Ángel ha visto esto, Mateu se cuestiona todo, y fíjate lo que ha dicho Mateu, que esto es muy importante lo que has dicho, Tomeu, que a partir de ahora, los jugadores que lleguen a Atleti, fichajes, van a ser fichajes importantes que pudieran ser titulares en el Madrid y el Barcelona. Es decir, yo entiendo que lo que va a ser es poco, pero de calidad. Poco, pero... ¿No veis a Llorente, a Baena? Lo dice por aquí uno. ¿No veis a Baena, Llorente en alguno, macho? Es que, mira, vería Baena, vería Julián, vería Janko, incluso Llorente. Yo lo vería. De calidad, ¿no? Claro, es que, a ver, en estos 400 millones de euros, en fichajes de estas 2 últimas temporadas, si se hubieran utilizado bien, podían haber llegado aquí 4, 5, fíjate, con la plantilla que había, tú traes 5 jugadores de 75 millones de euros, estamos hablando de tops, 5 jugadores de 75 millones de euros y aún te sobra dinero. 5 jugadores de 75 millones de euros. Sí. Pero hay que saber elegir bien y evidentemente hay que saber pagar por cada jugador el precio que realmente corresponde. Totalmente. Y fíjate que Janko es un jugador que el año pasado sí hubo interés por él. Este año, confirmado por Janko, no había habido ni una conversación con Janko, ni una sola. Carlos Bucero se va a por el Cuti y se va por Renato Veiga. Pero... Entonces, ¿quién tiene razón? Z, Atlético Stats, Peto. ¿Quién tiene razón en eso, en el tema Janko? Es que yo ya me pierdo. Lo importante es que está aquí, yo creo, ¿no? Pero no hace ni un solo contacto con Janko. Cuando Janko vuelve de Arabia y se cae su fichaje, los agentes de Janko llaman a Bucero y le dicen, ojo, que ahora el Feyenoord está de rebajas, porque no se puede permitir que Janko vuelva a los entrenamientos. Janko está de rebajas y ahí Bucero lo ve claro, y va por Janko y lo ficha. Por, no recuerdo, 30 millones, 35 millones, creo que es Janko, ¿no, Tomeu? Janko son 26 millones de euros. 26, 27 más 3 Lo de Janko fue el mismo día que Pubil. O sea, fue Pubil y Janko. Yo me acuerdo que estaba dando mi paseo rutinario para digamos, relajarme con de todas las cosas. Y me acuerdo que no me lo podía creer, que fueron los dos a la vez, que pusieron los astronautas a la vez. Da igual uno que saque si he pagado bien. Exactamente. Sí. Es que Peto es muy enérgico y se pone a enfatizar todo lo que dice, lo que lleva, a lo que él cree que lleva razón y a lo mejor la lleva. Es que nunca lo sabremos. Sí. Proporcional. Quizás el fichaje este está bien pagado. Este está bien pagado. Quizás el más proporcional de este verano. Este está bien pagado. Vamos a ver, para mí... Pero escucha, Tomeu, Bucero no va por él. Le llaman los agentes, ¿eh? Los agentes. Sí. Vamos a ver, para mí este año está bien fichado, precio es correcto por Alex Baena, es un precio correcto, 42 millones de euros, para mí el precio es correcto y el precio de Janko es correcto, el resto es muy discutible. Ruggeri, 17 millones de euros es un escándalo, un auténtico escándalo, ahí está el resultado de Ruggeri. Cardoso, 29 millones. Yo Cardoso lo tengo en 24, pero bueno, 29 millones de euros. Bueno, vamos a ver. Siempre... Hostia, 42 más 13 Baena. Hostias, 42 más 13 Baena. Qué locura. Y Almada solo, porque me parece muy barato Almada, 25 millones, 24 más 1. Pero es que, tío, vale más Raspadori que Almada. Es una cosa de loco lo de este tío, Te he dicho que Cardoso para mí va a necesitar mucha mili con Simeone, mucha. Lo de Almada, vamos a ver, caso Almada, Thiago Almada. Almada es un muy buen jugador. Nadie discute que es un muy buen jugador Thiago Almada. Sí, Thiago Almada es un jugador de características, incluso físicas, muy parecidas a las de Alex Baena. Si tú necesitas otras cosas en el equipo, porque las necesitas, no te vayas a pagar esta cantidad por el 50% de los derechos, 50% de los derechos de este jugador, porque en realidad estás duplicando una posición que ya tienes. Vete a por otras cosas que te puedan ser de mayor utilidad. Lo de Raspadori es de juzgado de guardia. Nico González, vamos a esperar. Bueno, pero un momento, me quiero detener un momento en Almada. Es que escucha,
estoy de acuerdo con lo que dice Ibi en el chat. Dice, Baena, un chollo viendo cómo está el mercado. Y también os digo una cosa, Baena, un chollo viendo lo que se ha pagado por otros. Cuidado con esto, ¿eh? Es que es una burrada, tío, lo del mercado. Es que te pones a analizarlo en frío y dices, ¿qué conchos has hecho aquí, tío? ¿Qué has liado aquí? O sea, ¿qué has liado aquí? Hoy en tu artículo, tú hablas de que incluso a Miguel Ángel Gil, las tres críticas a Bucero son pagar sumas excesivas por jugadores que no han rendido lo esperado, lo has explicado muy bien, Ruggeri, Raspadori, Yo tengo Sorlo, alguna más, ¿eh? Yo tengo alguna más fija, ¿eh? Alguna bastantes más, ¿eh? ¿no? Traer futbolistas para posiciones ya cubiertas, hablas en tu artículo. Por ejemplo, Almada en una zona. Ya, pero es que Almada me parece una ganga. O sea, quiero decir, ¿no os parece Almada un fichaje que había que hacer? A mí sí. Similar a las de Baena. Entonces, el propio Mateu, Miguel Ángel Gil se están planteando el porqué de la inversión de Almada cuando ya tienes un futbolista similar. Están cuestionando también eso, ¿no? Sí, porque, insisto, es que si tú pagas, a ver, yo los números que tengo de Almada, déjame repasarlos, sí, es eso. Si tú pagas por Almada esa cantidad, por el 50% de los derechos, y ya tienes a Alex Baena, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente lo necesitas? Porque ahora, ¿dónde va a jugar Almada después de la llegada de Nico González? ¿No era mejor quizás invertir ese dinero en otro centrocampista? Sí, claro. A ver, visto así sí, pero a mí Almada me parece lo que nos han estado intentando vender todo este tiempo, lo de las oportunidades de mercado. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase de el Atleti va a esperar a fichar oportunidades de mercado? A mí Almada me parece una oportunidad de mercado. Vale, ¿es una posición parecida a la de Baena? Sí. ¿Baena es quizás más polivalente? Sí. ¿Almada es más directo? Tal. Es que me parece, por el precio que se pagó por Almada, me parece un fichaje bueno. Incluso ahora, con la reflexión que hacéis en el chat, me parece Baena que fue barato. Te lo digo de verdad. Me parece, ¿eh? De hecho, Almada, su otro 50% es por menos de lo que costó el primer 50%. Es que me parece buen fichaje, Dios. Igual necesita revulsivos buenos. No, pero si eso es lo que hemos venido hablando durante todo el verano, y eso lo hemos repetido también en muchas tertulias y en muchos directos, ¿no? Hemos dicho, el Atleti ahora mismo tiene un 11 titular muy bueno con todos sanos, pero el banquillo ha bajado la calidad. Y eso sí que lo pienso de verdad, ¿eh? En un central, en un extremo derecho. O vender a Sorlot y traer un delantero como Dios manda. Bueno, traer a Sorlot, Bueno, para no mí, haber fichado a Sorlos por 40 palos, casi, que lo fichaste el año pasado. a ver, el gran error de Carlos Bucero en el caso Sorlot es no aprovechar, lo he dicho varias veces, no aprovechar el momento de gracia que tiene al final de la liga con esos 7 goles que le marca la Real Sociedad y al Girona, y en ese momento, antes de empezar el Mundial de Clubes, vender a Sorlot. Ese era el momento de vender a Sorlot. Y he leído por ahí algunas informaciones de que hubo alguna oferta por Sorlot en ese momento. Bueno, no lo sé. No me quiero meter en el tema Sorlot. Estoy un poco quemado con el tema Sorlot, la verdad. Pues no lo sé. Si hubo una oferta por Sorlot y no se le vendió en ese momento, es otro error gravísimo de Carlos Bucero, porque a partir del primer partido del Mundial de Clubes, en el que falla goles cantados ante el Paris Saint-Germain, por ejemplo, un gol que era el 2-1, clarísimo, que le hubiera dado al Atlético de Madrid el pase a la siguiente ronda, después porque al final el Atlético no se clasifica por el golaveraje general. A partir de ahí, todo lo que hace Sorlot es bajar en picado. Ahora mismo el valor de Sorlot de mercado está por los suelos, pero auténticamente por los suelos. Y más va a estar ahora con la recuperación de Alex Baena, con el buen momento de Griezmann, porque va a jugar muy poco, es que es evidente que va a jugar muy poco. A Sorlot había que haberlo vendido antes. Y para mí, lo he dicho muchas veces, el principal objetivo del Atlético de Madrid era fichar un delantero centro. De hecho, te puedo anticipar que uno de los grandes objetivos de Mateo Alemany, no sé si va a llegar en este mercado de enero, si va a ir ya al mercado de verano. Ojo. Uno de los grandes objetivos de Mateo Alemany es un delantero centro, porque se considera... Pero no va a decir nombre, ¿no? Me veía venir un nombre. Me lo veía venir. Quizá esté obsesionado yo, pero me veía venir un nombre. Ojalá lo diga, ¿eh? Julián, un segundo punta.
no un delantero centro. No, está claro. Y está claro que, digamos, la gran mejora del Atleti pasa por ahí, por acompañar a Julián de un jugador de alto nivel para hacer una de las mejores delanteras del mundo, ¿no? Tomeu, por volver a lo de Almada, porque me parece muy... Nada de RD, no te preocupes, tío, no te preocupes. También estoy yo un poco a la que salta, También todavía me quedan a mí secuelas del verano, estoy yo también a la que salta. No te preocupes, todo bien, querido. Y gracias a ti por estar aquí otra noche más. Interesante, ¿no? Esto que comentas. Claro, dices, ¿dónde va a jugar Almada? Y es que llevas toda razón. Yo soy un Mateo Alemán. Lautaro, ¿quién dijo? Ay, ¿qué pasó? Alguien dijo algo de Lautaro que lo pusieron en Twitter. Yo no lo toqué en el canal porque me parece bastante imposible. Pero ¿qué pasó? ¿Alguien me refresca ese tema? Eso pasó hace poco, hace un par de semanas pasó, yo creo. Más o menos. Director de fútbol profesional masculino. Ojo, que este señor se tiene que cuestionar todo. Se tiene que cuestionar todo. Y ya me da igual que lo que decía Tomeu el otro día. Ya no va a fichar el Cholo, Bucero, Miguel Ángel Gil. No, ahora se van a consensuar los fichajes. A mí me da igual, ¿no? Entonces, joder, si tú ves ahora el 11 del Cholo, donde en el centro del campo juegan Barrios y Coque, pero puede entrar Cardoso, y donde juegan un 4-4-2 con dos tíos en banda derecha Giuliano, en banda izquierda Nico González y arriba Julián, y el que le acompañe, Baena puede entrar. Claro que puede entrar Baena. De hecho, va a entrar, porque es uno de los fichajes estratégicos de esta temporada. Pero es lo que dice Tomeu. ¿Dónde metes a Almada? ¿Dónde metes a Almada? ¿Lo metes por detrás de Julián? ¿Lo metes en la derecha si está Giuliano? Si está Nico también, porque Nico ahora juega en banda izquierda. Vamos a ver ahora quién entra Baena. ¿Qué hace Simeone con Nico? Es que Almada ahora mismo se queda... Y claro, un tío por el que pagas 21 millones, que es joven Almada. Yo entiendo que el director de fútbol diga, joder, es que veo posiciones redundantes. Y claro que hay que tener fondo de armario. Claro que sí, pero a ese precio. A precio de 21 millones por el 50%. Me pregunta... Esa es la cuestión. Escucha, me pregunta... Mira, te lo voy a hacer fácil, Luis. Me pregunta, Juanma, ¿cuál era el tuyo? ¿En quién pensabas como delantero? Chat, contesten. Confío en ustedes. No, Tomeu, que ahora Claro, Mateo Alemán se está cuestionando cosas y es verdad, es verdad. Claro, tú puedes tener un buen banquillo suplente. Lo que no te puedes invertir es tanto dinero en el banquillo suplente cuando te faltan titulares a gritos. Es decir, si Almada lo ponemos como suplente, a Raspadori lo ponemos como suplente y a Sorloth lo ponemos como suplente. Bingo, Gilda. Solo por ahí se nos van casi 75 millones de euros. ¿Sois conscientes de lo que acaba de decir este tío? ¿Sois conscientes de lo que acaba de decir? A Raspadori lo ponemos como suplente y a Sorloth lo ponemos como suplente. Solo por ahí se nos van casi 75 millones de euros. ¿Tú crees, Dios santísimo, que el Atlético de Madrid se puede permitir tener una inversión de 75 millones de euros sentada en el banquillo? A mí me parece que no. Si las 4 posiciones de arriba, para mí están muy claras. Ahora mismo Giuliano por la derecha, para mí por la izquierda Alex Baena. Te he dicho muchas veces que yo creo que Nico va a acabar de delantero centro, porque de toda la plantilla es el que mejor va de cabeza, el que mejor, con mucha diferencia en ataque, es el que mejor va de cabeza, y arriba van a estar Nico y Julián. Pero es que además está Griezmann, que ahora mismo vuelve a ser el Griezmann de antes, gracias a Dios, y detrás de Griezmann están Sorloth y está Raspadori. ¿Dónde colocamos aquí a Almada? ¿Dónde colocamos aquí a Almada? ¿En el centro del campo? Pues habrá que... ¿Pero por qué la pega con Almada? Si el que no pinta ahí nada es Raspadori. Si es que el que no pinta ahí nada es Raspadori. Habrá que reconvertirle en el centro del campo. Claro, y a todo esto, Mateo Alemán también ve que el central izquierdo que se ha traído, Janko, está jugando de lateral izquierdo, porque los dos laterales que hay en la plantilla parece no valerle al entrenador. Por otro lado, ve que uno de los centrales, Jiménez, ha estado 4 meses entre lesiones musculares y problemas personales, ahora va a volver. Ve que Marc Pubil, que es un lateral derecho, digamos el único lateral derecho puro que tiene esta plantilla, junto con Nahuel Molina, solamente se le ve para jugar de central, para tapar el tema de Jiménez, y sin embargo ve que el lateral derecho está jugando Marco Llorent y Nahuel Molina, ¿no? Entonces, es verdad que que te haces preguntas de confección de plantilla y hay cosas que no se entienden.
hay cosas que no se entienden, ¿no? ¿Por qué se fichó a Ruggeri? Si no le gusta al entrenador. Si es que no le gusta al Cholo Ruggeri. Y a Raspador. Ni Raspadori tampoco, ¿Ori? claro. Si es que es una obviedad que no le gusta. Si le gustara... mira, cuando a un entrenador le gusta un jugador, se nota. Nico González le encanta el Cholo. Desde el primer día ahí lo ha colocado. Ya veréis cómo a Baena desde el primer día lo coloca. El sábado contra los Osasuna, ahí está Ostras, esa es buena pregunta, ¿eh? Alex Baena jugando, estoy convencido. Pero claro, ¿Que Julián, Tomeu es el hater número 1 de Almada, decís? Estoy perdido en ese lore. O sea, directo veo pocos. Hater número 1 de Almada, porque yo aguanto un rato, pero el vídeo de mañana me lo salto. Siempre ánimo, suerte y que se vaya perdido tranquilamente. Grande crack, muchas gracias, tío. El vídeo de mañana me lo salto, claro. Obviamente los que estáis aquí os tenéis que saltar este vídeo. Pero es que no tengo otro vídeo que subir. Ya mañana os subiré alguno más. Sí, como Tomeu dice, ha vuelto Griezmann de antes. Estaría por delante incluso de Julián, no detrás de Nico. Claro, yo es que tampoco creo que Griezmann haya vuelto el de antes. Ruggeri no era indiscutible ni en el Atalanta. Yo tampoco creo que haya vuelto el Griezmann de antes. Tranquilo, Tomeu, que la temporada es muy larga. Almada es muy buen jugador. Yo, vamos, bancadísimo para mí Almada. desde el primer día, Ruggeri, metiendo a Janko ahí. ¿Para qué? Para sacar al Lenglet, para que luego el Lenglet haga cosas como las que pasó el otro día en Vigo, ¿no? Ay, Clemencio. Entonces, yo entiendo que Mateo Alemán, su trabajo ahora es cuestionarlo todo. Tiene un mercado de invierno, Tomeu, y esto es lo que te quiero preguntar ahora, para intentar solucionar cosas de estas de las que estamos hablando. Pero claro, Tomeu. Para poner parches, porque no tiene. Claro. Porque todo este gasto de estos 2 años, ¿qué pozo deja en las arcas, Tomeu? Para Esto lo he dicho antes, Hombre, a ver, según mi colega Medina, si hay una inversión de 200 millones, te quedan unos 90, que es lo que he dicho antes en la tertulia, te quedan unos 90 y pico por gastar, ¿no? De los 200 millones de inversión que iba a hacer el Atleti, ¿no? ¿No? Si queremos esas informaciones, ¿no? Unas pérdidas de 185 millones de euros. Unas pérdidas de 185 millones de euros. A partir de ahí ya podemos imaginar pues, que las posibilidades económicas en el mercado de enero están muy reducidas, pero muy reducidas. Se va a intentar hacer algo. ¿Cómo dice Federica? El chico argentino que está marcando goles en el Mundial Sub-20 y hay en otros seleccionados también. Ah, bueno, claro, porque dice también Almada en medio campo como Argentina. Vale, ok. Pero le daremos like. Gracias, José, crack. Pero Griezmann, ahora que Almada y Baena están bien, no va a jugar tanto. Yo dudo que Griezmann sea el titular ahora mismo, ¿eh? Lo dudo mucho. El mayor agujero es el lateral, el central izquierdo, dependiendo de dónde juegue Janko. Muy buena esa Ivy. No estoy de acuerdo que le pregunten a Griezmann por sus primeros meses en el Atleti. A ver, sus primeros meses en el Atleti tenía que tribunear a muerte Noemí. Sus primeros meses en el Atleti tenía que tribunear a muerte Noemí y no jugaba más de 30 minutos porque si no al Barça habría que pagarle no sé qué. O sea, la estafa que le pegamos al Barça fue histórica, una más, ¿eh? Efectivamente, pero para poder hacer algo hay que dar salidas. Y yo creo que las salidas las tenemos todos muy claras. Ahora bien, el problema de las salidas es que el que tiene que dar el ok para salir es el jugador. Si el jugador tiene contrato en vigor y se niega a salir, pues difícilmente vas a poder obligarle. Y si además ese jugador cuenta con el respaldo del entrenador, y creo que sabemos todos de quién estoy hablando, pues la situación se complica más todavía. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, en el mercado de enero, como mínimo, necesita o un central o un lateral izquierdo, como mínimo. Sí. Digo, o un central o un lateral izquierdo, porque Janko a mí me ofrece muchas garantías en las dos posiciones. Con lo cual, si viene un lateral izquierdo, Janko definitivamente como central izquierdo. Si viene un central, pues Janko desplazado al puesto de central zurdo. Quiero recordar que Mateo Alemán... Tiene lógica. Dice Kevin, yo veo dos opciones. Una, juega Nico a la izquierda y Baena de 3 de Juli y Almada suplente. O dos, Nico en derecha por el Cholito, Almada en la izquierda y Baena arriba, pero lo veo más difícil. Yo veo la 2, ¿eh? A lo mejor no ya, pero yo la 2 creo que se va a acabar dando, Kevin. Dice, fue por lo que dije de buscar delanteros antes de que exploten, como los chicos que se están viendo en el Mundial Sub-20. Pero es que esa peña ya te vale un pastón. Esos chavales ya te valen un pastón, ya de por sí te valen un pastón. El fútbol ahora mismo es así. Habla de gusto de Simeone y para Simeone lo que importa es si tiene conceptos tácticos está verde. Puede ser, ¿eh? El Cholo nunca quiso a Ruggeri, el Cholo que quería era el Teo Hernández. Claro, pero eso ya lo hablamos. Eso ya lo hablamos en su día, ¿no? Que bueno. Buen anime ese, corto pero intenso, ¿eh? En el Barcelona, y esto es un dato llamativo, sacó del Barcelona 2 jugadores de la actual plantilla del Atlético de Madrid, a Lenglet y a Griezmann.
El que cierra el traspaso de Griezmann al Atlético de Madrid es precisamente Mateo Alemany, en una operación que hace con su amigo Miguel Ángel Gil el último día de mercado. No, totalmente. Y precisamente Tomeu, en el artículo apuntas, ¿no? Uno de los párrafos finales, dices, tras esas inversiones costosas, la tesorería del club está bajo mínimos, lo que obliga a Alemany a ser creativo para reforzar un equipo que necesita mejorar en varias posiciones. Claro, aquí tenemos dos circunstancias. Por un lado está el tema de la masa salarial, donde el club está cerca del límite, ¿vale? Y luego por otro lado está el dinero en caja, donde el club está limitado a la hora de realizar los primeros pagos de los fichajes. Esto ya lo vimos en el último tramo del mercado de verano, donde se va por Millot, pero el club no tiene la capacidad de hacer el primer pago que exige el Stuttgart. No tiene la capacidad. Y por eso se van a Raspadori, porque el Nápoles les dice págamelo en cómodos plazos. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Millot, había que pagar bastante dinero más que el que quería el Atleti para traerlo. En los años que usted necesite, Tomeu. Claro. Claro. Y se elige a Raspadori por ese motivo, cuando no eran dos jugadores diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que Mateo Alemany pues ha detectado todo esto que estamos hablando tú y yo, pero claro, el margen de maniobra en el mercado invernal requiere de ser creativo. Y por eso yo creo que Miguel Ángel estima que es el momento Alemany, porque si hay un director de fútbol que es creativo y que es capaz en momentos de economías jodidas de hacer grandes logros, es precisamente él, Tomeu. Luego, Tomeu, está el fútbol real y te piden 80 millones por el Cuti Romero, amigo. Sí, efectivamente, 80 millones por el Cuti Romero. Pero es que si tú te has gastado 20 o 21 en el 50% de Almada, te has gastado 22 en Raspadori, te has gastado 18 en Ruggeri y te has gastado 16 en Pubil, ahí tienes los casi 80 millones de euros que vale el Cuti Romero. El problema es en qué has invertido el dinero, porque los 80 millones, si se hubiera querido fichar al Cuti Romero, estaban. Y luego, para cubrir esas posiciones, había que haber tirado un poquito más de imaginación en jugadores que para ser suplentes no se puede pagar esa cantidad de dinero. Totalmente. Y Tomeu, al hilo de lo que te comentaba, ¿tú crees que a pesar de que es un momento donde a nivel de tesorería, de caja, pues no se pasa un momento de liquidez grande ahora mismo en el Atlético de Madrid, ¿tú crees que en el mercado invernal, Mateo, va a ser... Buena esa, buen tema ese, el mercado invernal. Tengo unas ganas, tíos. Ojalá Mateo... Ojalá y Mateo haga buen tándem con Simeone como hizo con Marcelino, porque se potenciarán ambos. Si se hubiera buscado mejor en cedidos o libres, plan B o C. La cosa es, ¿por qué el Atleti ha dejado de mirar el tema de los cedidos? Vale, sí, tenemos a Nico, pero ¿por qué? También pongo el ejemplo de Llorente y sus primeros minutos en Messi. Sí, no, sí, mismo Simeone lo decía, que Griezmann no jugaba. Y luego jugó donde dijo Simeone. No, tiene razón. Pero bueno, al final creo que estamos en una situación en la que queremos ya, resultados ya, ¿sabes? Va a ser incisivo o desde luego tiene que hacer cosas, ¿no? Va a intentar hacer lo que pueda, con el dinero del que pueda disponer. Pero Mateo es muy creativo, ¿eh? Fíjate que en el Barcelona, cuando él llega, que lo ficha Laporta, él se mueve ya en el primer mercado, hace muchos movimientos con muy poco dinero, ¿eh? Con muy poco dinero. Y ya mueve bastante. En el Mallorca, de verdad que tiró de la máxima imaginación posible y vinieron jugadores importantes al Mallorca. Y en el Valencia exactamente igual. Al Valencia lo programa campeón de Copa del Rey. Yo estoy absolutamente convencido de que el Atlético va a dar un salto de calidad muy importante, pero muy importante, y que vamos a ver cambios empezando en enero, aunque yo creo que los cambios reales se van a ver el próximo verano. El próximo verano yo creo que vamos a ver otro mercado de locos el verano que viene, señores. Estaremos presentes otro verano más en otro mercado de locos. Bastantes cambios en la plantilla. Bastantes, pues si ya está viendo todos los años bastantes. No, está clarísimo, ¿no? Porque es que al final, y fíjate, lo dices tú también aquí en tu artículo en la última parte, bueno, aparte de repasar las cifras de los fichajes que las acabamos, eres bastante claro, tú me dices, la era de Carlos Bucero ha llegado a su fin en el Atleti y ahora se trata de desandar lo andado en muchos casos para convertir al equipo en un verdadero outsider a Real Madrid. Es que puede haber hasta salidas de jugadores que hayan venido este año o el pasado, ¿eh? Cuidado. Si fichas al Cuti se queda sin dinero para hacer otros fichajes, claro. Todas las opiniones que doy al respecto de Mateu son buenas, pues cada cual que crea que hará una cosa y otro la contraria. ¿Qué pasa cuando haga las cosas que nos gusten? Pues que se criticará a Simeone, como siempre. Que será culpa de Simeone, como siempre, ¿no? No lo sé, ahora hablando en serio, RD. No lo sé, tío.
no lo sé. Pero que habrá también cosas que no te gusten. Yo siempre lo digo en los mercados. Van a ser mercados entretenidos, van a ser mercados movidos. Claro, eso no quiere decir que el Atleti haga lo que te guste. Yo lo advierto, yo lo he advertido estos 2 últimos años y así ha pasado. A mí hay cosas que no me han gustado, hay cosas que sí me han gustado, pero es lo que hay, ¿no? Al final supongo que es lo que teníamos dentro, ¿no? Em, Deseando ver los Reyes Magos del Atleti, cuidado, ¿eh? Curiosamente, el mayor punto de unión en la afición es en torno a Mateu, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Debe ser así, ¿no? Un tipo que nos va a hacer soñar con cosas guays, ¿no? Madrid y Barcelona. Eso se escribe pronto y se hace muy jodido, porque desandar lo andado, Tomeu, cuando le has dado galones a un director de fútbol y dinero en los últimos 2 años y ahora hay que desandar lo andado, Mateu está en la casilla de salida de Carlos Bucero, en mi opinión, y con menos dinero. Porque Carlos Bucero cuando llegó tenía el reto de rejuvenecer la plantilla y darle un cambio en 2 años vista, pero por lo menos tenía dinero por delante. Ahora Mateu Alemany se encuentra con la inversión, con el gasto que hemos hecho en las últimas temporadas y con una plantilla donde... Borjita, así estoy yo. Así estoy yo. No sé si estoy más feliz por la salida de uno o por la llegada de otro. No te voy a mentir, ¿eh? Titulares en el Barça solamente sería Julián y a lo mejor Janko, ¿no? Entonces, lo que dices tú, lo que obligará a Alemania a tirar de imaginación para reforzar una plantilla que pide a gritos cubrir con futbolistas de garantías varias posiciones, ¿no? La verdad es que el reto de Alemania es complicado, ¿eh? Sobre todo porque yo no sé si el club le va a volver a poner a su disposición 200. Dice Kevin, la única forma en la que te guste es que sea tú el que fiches. No, y yo también lo haría mal, ¿eh? Yo también lo haría mal. Es un mundo difícil, ¿eh? Es un mundo difícil, ¿eh? Es un mundo difícil, sinceramente. Lo bueno es que de partida ese director deportivo sabe de fútbol. Sabe de fútbol y está cualificado para hacer el trabajo que le han mandado a hacer, ¿no? El que tengo no sabe que Bucero es malo en todo lo que hace. Bueno, yo lo advertí. Llevo advirtiéndolo tiempo. Pero bueno, hay gente que me hizo caso, hay gente que ahora me está escribiendo y me dice, ¿qué razón tenías, Juan? Pues oye, ojalá me hubiera equivocado, también os digo, ¿eh? millones el próximo verano, creo que ahí sí que puede tener cierta importancia Apolo y su implicación en el futuro del Atlético de Madrid, pero si no le pone esos 200 millones que ha tenido para gastar en estos 2 últimos años cada verano Carlos Bucero, habrá que tirar de recursos propios, y en recursos propios, en traspasos de jugadores, solo se puede sacar dinero de Julián, que evidentemente no se va a traspasar a Julián. Julián es un activo del Atlético de Madrid. Habrá que buscar en la plantilla qué jugadores se pueden vender y sobre todo por qué jugadores se pueden sacar dinero. Ojo a Mateu Alemany, que cuando negocia, yo de verdad que creo que estamos ante uno de los directivos más duros, y de hecho puedes hablar con intermediarios que te valoren un poco cómo es negociar con Mateu Alemany. Mateu Alemany es una persona muy, muy dura, tanto en fichajes como en traspasos. Saca jugadores mucho más baratos de su precio normal y vende jugadores por el precio mucho más alto también de su valor real. Y no te lo digo desde la ignorancia, sino desde el background del Barcelona, del Valencia y del Mallorca. Ahí están los números para demostrarlo. Es un grandísimo gestor en cuanto a fichaje y en cuanto a traspasos. Y fíjate que es que por eso digo que con el paso de los días, con estas informaciones que nos van llegando, Tomeu, ya recomponéis un poco más el puzzle. Y aunque es verdad que la economía del Atlético de Madrid es una economía en crecimiento, porque es verdad que cada vez el presupuesto es más alto, los ingresos se están elevando, pero también es cierto que también se está aumentando el gasto, ¿no? Y es verdad que en el momento actual la tesorería está tocada, ¿no? Entonces, el otro día decíamos, joder, pero es que justo ahora, Alemany, pues claro, porque la caja está tocada, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, aparte que este hombre también se sabe mover con dinero, lo que pasa es que probablemente... Pero mejor sin dinero se tiene que mover bien, ¿eh? Lo que has dicho tú, si a este hombre le dan los 200 kilos, a lo mejor te ficha 4 tíos de 50 millones. Y ya está. O 2 de 75, que quizás con 2 de 75 te lo arregla. Peto, si te viene, a ver, si esta plantilla tú le traes, pones a Janko de lateral izquierdo, traes un central dominante, un muy buen central y un muy buen delantero centro, pues bueno, pues puedes hacer cosas muy interesantes. No voy a pasar de ahí de momento, pero ya hay un nombre sobre la mesa. Ojo.
Y hay un nombre sobre la ¿Nombrecitos? mesa como apetecible como delantero centro. Hay un nombre muy claro sobre la mesa. Pues señores, aquí en el punto más alto, más álgido, lo dejamos, ¿vale? Porque ya poco más van a decir. Señores, los que lo estáis viendo en vídeo, dale a like, ¿eh? Muchas gracias por verlo. Un vídeo largo, pero gracias por verlo.